¿Sabías que una sola ciudad cambió para siempre la forma en que pensamos, gobernamos y vivimos? Hoy viajamos en el tiempo a la cuna de la civilización occidental, un lugar donde nacieron la democracia, la filosofía y el teatro. Prepárate para descubrir la increíble historia de Atenas. Todo comenzó hace más de 5000 años, alrededor del 3000 a.C., en lo alto de una colina rocosa, conocida como la Acrópolis. Pequeños poblados comenzaron a surgir. Su ubicación elevada les ofrecía una protección natural, un lugar seguro para prosperar. Que en el tiempo, estas pequeñas comunidades se unieron, formando una ciudad-estado fuerte y cohesionada. Pero, ¿de dónde viene su nombre? La mitología griega nos cuenta una historia fascinante. Dos poderosos dioses, Atenea, la diosa de la sabiduría, y Poseidón, el dios de los mares, compitieron por ser el patrón de la ciudad. Poseidón, con un golpe de su tridente, hizo brotar una fuente de agua salada, simbolizando el poder naval. Atenea, en cambio, plantó un olivo, un regalo que prometía paz, prosperidad y alimento. Los ciudadanos, valorando más la paz que el poderío militar, eligieron a Atenea, y así nació el nombre de Atenas. Este mito no es solo una leyenda, representa los valores que la ciudad acabaría defendiendo. Durante sus primeros siglos, Atenas no era la democracia que conocemos. Estaba gobernada por reyes, y más tarde, por arcontes, nobles poderosos, que controlaban la tierra y las leyes. La sociedad estaba profundamente dividida. Por un lado, una élite, rica y aristocrática. Por el otro, una gran masa de campesinos y ciudadanos empobrecidos, muchos de los cuales caían en la esclavitud por deudas. Para el siglo VI a.C., la tensión era insostenible. Atenas estaba al borde de una guerra civil. Fue entonces cuando aparecieron figuras clave que cambiarían su destino. El primero fue Dracón. En un intento por poner orden, creó el primer código de leyes escritas de Atenas. Esto fue un paso importante, porque las leyes ya no dependían del capricho de un juez noble. Sin embargo, estas leyes eran extremadamente severas. Se decía que estaban escritas con sangre, no con tinta, y castigaban casi todo con la muerte. De ahí viene la palabra draconiano. Las leyes de Dracón no resolvieron la desigualdad. Así que poco después llegó Solón. Él era un poeta y estadista respetado por todos. Solón implementó reformas económicas y políticas cruciales. Canceló las deudas que esclavizaban a los campesinos y prohibió la esclavitud por deudas para siempre. Además, dividió a los ciudadanos en clases según su riqueza, no su nacimiento, y permitió que incluso los más pobres participaran en la asamblea. Solón sentó las bases, pero aún no era una democracia plena. El paso definitivo lo dio Clístenes, a quien hoy consideramos el padre de la democracia ateniense. A finales del siglo VI, Clístenes reorganizó por completo la estructura social y política. Creó 10 tribus nuevas, mezclando a ciudadanos de diferentes regiones y clases sociales. Su objetivo era romper el poder de las familias aristocráticas y fomentar una identidad común a la de ser ciudadano ateniense. Lo más revolucionario fue que dio poder real a la asamblea, la eclesía, donde cualquier ciudadano varón podía hablar y votar sobre las leyes, la guerra y la paz. Por primera vez en la historia, el pueblo, el demos, tenía el poder. El Kratos había nacido la democracia. Este nuevo sistema político desató una energía creativa sin precedentes. Así llegamos al siglo V a.C., la Edad de Oro de Atenas, un período de esplendor cultural, artístico e intelectual que rara vez se ha igualado. El arquitecto de esta era dorada fue Perocles, un brillante estratega y orador que lideró la ciudad durante más de 30 años. Bajo su liderazgo, Atenas se convirtió en el centro del mundo griego. La Acrópolis, que había sido destruida por los persas, fue reconstruida con una magnificencia que asombraría al mundo. Se erigió el Partenón, un templo dedicado a la diosa Atenea, una obra maestra de la arquitectura, que todavía hoy nos deja sin aliento por su perfección y armonía. El arte y la escultura alcanzaron un nivel de realismo y belleza idealizada nunca antes visto. Pero el esplendor no se limitó a la arquitectura. Fue la época de los grandes filósofos. Sócrates caminaba por las calles de Atenas, cuestionando todo y a todo, enseñando a la gente a pensar por sí misma con su famoso método. Su discípulo, Platón, fundó la Academia, considerada la primera universidad de Occidente, donde desarrolló sus teorías sobre las ideas y el estado ideal. Y el alumno de Platón, Aristóteles, se convirtió en un genio universal que escribió sobre lógica, biología, política, ética
y casi cualquier campo del saber humano. Sus ideas dominarían el pensamiento occidental durante 2000 años. Al mismo tiempo, nació una nueva forma de arte, el teatro. En los grandes anfiteatros de piedra, los ciudadanos atenienses asistían a las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides. A través de la tragedia y la comedia, exploraban temas universales como el destino, la justicia, el amor y la guerra. El teatro no era solo entretenimiento, era una forma de educación cívica y reflexión colectiva. En el ámbito de la ciencia, también hubo avances espectaculares. Los matemáticos griegos sentaron las bases de la geometría. La medicina avanzó gracias a Hipócrates, que separó la enfermedad de las supersticiones, y los astrónomos comenzaron a especular sobre la naturaleza del universo. Para financiar todo este esplendor y protegerse de futuras amenazas, Atenas creó la Liga de Dilos, una alianza de ciudades-estado griegas. Al principio, era una coalición defensiva, pero con el tiempo, Atenas la transformó en un imperio, exigiendo tributos a sus aliados y consolidando su poder en el mar Egeo. Pero como suele ocurrir, tanto poder y riqueza generaron envidia y miedo en sus rivales. La principal potencia rival era Esparta, una sociedad militarista, austera y oligárquica, el polo opuesto a la democrática y cultural Atenas. La tensión entre las dos superpotencias griegas era inevitable, y finalmente estalló en el año 431 a.C., dando inicio a la devastadora Guerra del Peloponeso. Fue un conflicto largo y brutal que duró casi 30 años. La guerra no solo se libró en los campos de batalla, sino también a través de la política, la traición y la enfermedad. Al principio de la guerra, una terrible plaga asoló Atenas, que estaba abarrotada de refugiados. La enfermedad mató a casi un tercio de la población, incluido su gran líder, Pericles. Sin su guía, la política ateniense se volvió más inestable y radical. A pesar de algunos éxitos, una desastrosa expedición militar a Sicilia debilitó fatalmente a Atenas. Finalmente, en el 404 a.C., agotada y sin aliados, Atenas se rindió. Esparta salió victoriosa. Los muros que protegían la ciudad fueron derribados, y su imperio se desmoronó. La Edad de Oro había terminado. La derrota en la Guerra del Peloponeso fue un golpe durísimo. Atenas perdió su poder militar y político, pero su llama cultural nunca se extinguió. Siguió siendo el centro intelectual del mundo antiguo. Filósofos, artistas y estudiantes de todas partes seguían acudiendo a ella en busca de conocimiento. Un siglo después, un nuevo poder surgió en el norte de Grecia, en Macedonia. Filipo II, y sobre todo, su hijo, Alejandro Magno, unificaron Grecia y se lanzaron a la conquista del imperio persa. Alejandro, que había sido educado por el mismísimo Aristóteles, era un gran admirador de la cultura ateniense. A medida que su imperio se expandía desde Grecia hasta la India, difundió las ideas, el arte y el idioma griego por todo el mundo conocido. Este periodo se conoce como la época helenística, una fusión de la cultura griega con las de Oriente. Aunque Atenas ya no era una potencia política, su legado cultural se estaba volviendo universal. En el año 146 a.C., un nuevo gigante entró en escena en Roma. Las legiones romanas conquistaron Grecia, y Atenas pasó a formar parte del Imperio Romano. Sin embargo, los romanos sentían una profunda admiración por la cultura griega. Lejos de destruirla, la absorbieron. Los emperadores y nobles romanos enviaban a sus hijos a estudiar filosofía en Atenas, y la ciudad mantuvo su estatus como un prestigioso centro de sabiduría y arte. Como dijo el poeta romano Horacio en la Grecia conquistada, conquistó a su fiero vencedor. Con la caída del Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo, la historia de Atenas entró en una nueva fase. El Partenón y otros templos paganos fueron convertidos en iglesias. Durante la Edad Media, bajo el dominio del Imperio Bizantino, la ciudad perdió gran parte de su antigua gloria y se convirtió en una ciudad provincial más. Más tarde, cayó bajo el dominio del Imperio Otomano durante casi 400 años. Durante este largo periodo, la Acrópolis se transformó en una fortaleza turca, y el Partenón, increíblemente, se utilizó como polvorín, lo que provocó una explosión catastrófica que lo dañó gravemente. Pero el espíritu de la antigua Grecia nunca murió. A principios del siglo XIX, inspirados por los ideales de libertad y democracia de sus antepasados, los griegos se levantaron en una guerra de independencia contra el Imperio Otomano. En 1834, después de lograr su independencia, la pequeña y olvidada ciudad de Atenas fue elegida como la capital de la nueva nación griega. Desde entonces, Atenas ha vivido un extraordinario renacimiento. Se ha transformado en una metrópolis moderna y vibrante,
Lina Duvida, pero que camina de la mano de su glorioso pasado. Hoy, millones de visitantes de todo el mundo acuden a maravillarse con el Partenón, a pasear por el ágora donde Sócrates enseñaba, y a sentir la energía de un lugar que cambió el curso de la historia humana. La historia de Atenas es mucho más que la historia de una ciudad. Es la prueba de cómo las ideas pueden ser más poderosas que los ejércitos. Fue aquí donde, por primera vez, los seres humanos se atrevieron a pensar que podían gobernarse a sí mismos, que la razón podía desvelar los secretos del universo, y que la belleza podía ser una expresión del espíritu humano. La democracia, la filosofía, la ciencia, el teatro, todo tiene sus raíces en esta tierra rocosa, junto al Egeo en Atenas. No es solo un tesoro del pasado, es un recordatorio eterno del poder del pensamiento libre y una inspiración para nuestro futuro. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Hasta la próxima.